Mate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama Entre Ustedes y Nosotros, que tiene como conductor natural desde hace 20 años al doctor Jorge Enríquez, que en este momento nos está escuchando. Jorge, te saludo y te comento que en el piso tengo 3 jóvenes de la juventud. Uno, bueno, lo conoces sobradamente, que es Gastón Emens. También nos acompaña Ariana Melinger y Alejandro Enes. Los 3 están acá y bueno, te saludo y tenés la palabra, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, Ariana, muchísimas gracias, Gastón y Alejandro. Y Alejandro. Muchísimas gracias porque hoy nos están supliendo en el programa. Yo tenía un compromiso con la presentación de un libro de mi gran amigo, el doctor Ricardo Gilaveda, en la Facultad de Derecho. Ahora estoy yendo para ahí. Pero aparte ando con una gripe descomunal. Afortunadamente, como no tengo fiebre ni nada, es simplemente un resfrío fuerte, no es COVID, no es nada preocupante. Les doy la bienvenida a ellos, que seguramente van a hacer un programa excelente. Los invitados son muy buenos y los temas que vamos a tocar, por supuesto, son como siempre muy variados. Y yo empezaría señalando lo que se produjo ayer en la Argentina, que fue un fallo realmente histórico para la República, no dudo en calificarlo de esa manera. Pensemos que es un soplo de aire fresco lo que ha ocurrido. A lo mejor la sentencia no satisface todo lo que hubiera esperado, en cuanto no solamente en cuanto a la pena, en cuanto a la punición, sino también en cuanto a la calificación de asociación ilícita. Yo creo que el 6 de diciembre va a ser recordado históricamente como el día en que la Argentina le dijo nunca más a la corrupción, que es un atentado a la democracia, así lo establece el artículo 36 de la Constitución Federal. Desde hoy, mejor dicho, desde ayer, los argentinos tenemos una vergüenza menos. ¿Hola? Sí. Se escucha. Yo creo que la República, hemos demostrado que la República se funda en un principio absolutamente contrario al que sostiene. Tengo un retorno bárbaro, escucho la voz permanentemente mía. Ahí lo van a corregir. Bueno, digo yo porque yo creo que en este juicio se ha respetado escrupulosamente el debido proceso. La encartada, hoy condenada, Cristina Elizabeth Fernández, pudo ejercer con toda amplitud su derecho de defensa. No estaba, como dijo ella, ante un pelotón de fusilamiento, sino ante un tribunal de justicia, al que pretendió descalificar de la manera más burda para restarle legitimidad a la condena que finalmente se produjo. Eso que dice que ella la jugó la historia y que ahora quiere hacer un show, otro de los tantos shows que hace, o esos stand-up y psiquiátricos como el que hizo ayer por televisión. Sí. Ahora va a ser uno, creo que el 12 y el 13 de este mes, con la presencia de 3 dirigentes de la izquierda latinoamericana, 2 de ellos obviamente delincuentes como ella, Evo Morales y Rafael Correa, y el otro Marco Enrique Zoraimi, o Liniani o algo así, tiene el mismo apellido mío, no tengo nada que ver con él, chileno, y que evidentemente no van a hacer esto para volver a insistir en esa teoría del lawfare. El lawfare es una mentira, es lo que enarbolan los corruptos cuando no pueden demostrar en sede judicial la inocencia frente a los graves hechos que son acusados. Por eso no es cierto que ella ya haya jugado la historia, eso es una frase mesiánica de quien se quiere poner por encima de la Constitución. La República se funda justamente en el principio contrario de la igualdad ante la ley. No nos van a intimidar frente a puebladas, frente a huelgas, frente a cortes de ruta que descerebrados como Delía o como el juez Ramos Padilla, que realmente son unas asignaturas pendientes que tenemos, que muchas veces por ser tan políticamente correctos a un juez como Ramos Padilla, que ya excede sus opiniones para transformarlas en un alzamiento
contra el Poder Judicial, que él integra, no nos olvidemos que es juez, él integra ese Poder Judicial y hace alzamientos sediciosos como las manifestaciones últimas que ocurrieron ante la Corte Suprema en Talcahuano 550. Por supuesto que hay que mantenerse muy firme, hay que decirle nunca más a la corrupción, repito, esto es un atentado contra la democracia, esto es sedición, como la que impulsa como la que está impulsando en como en el día de ayer creo, con un WhatsApp, que si esto lo hubiera hecho estuviera provenido de la fila de Juntos por el Cambio, hoy ya estaríamos siendo juzgados todos por sediciosos por haber atentado contra la democracia y por traición a la patria. El general Milani, un alcahuete de inteligencia, que nunca hubiera llegado a ocupar un lugar tan alto como jefe del ejército si no hubiera sido porque se sometió mansamente. Ayer la presidenta hablaba de mascotas, sí, Milani es una mascota, primero de Débora Fini y luego de Cristina Elizabeth Fernández y de quien estuviera a cargo del ejército, ya sea Rossi o Tayana, que señaló que podían venir hechos muy graves en las próximas horas en el país. Esto realmente es sembrar por un lado temor a una sociedad que la está pasando muy mal, a una sociedad que con esta pátina que están poniendo con el tema de Cristina, victimizándose, como ese stand-up, como dije, psiquiátrico que hice ayer, tratan de olvidar los graves problemas. Y los graves problemas son realmente otros, que son muy severos, que son los que nos tendrían que estar preocupando. Los graves problemas que tenemos los argentinos hoy, que la pobreza alcanza 18 millones de personas, que la pobreza es del 43%, que sin planes la pobreza ya estaría frisando el 50%, que el 30% de los trabajadores mayores de 18 años son pobres. Esto no ocurría en Argentina. Los trabajadores mayores de 18 años mayoritariamente integraban la clase media baja o clase media común. La indigencia supera el 8%, cifras que son realmente escalofriantes. Señalar, por otra parte, que el futuro tampoco es provisorio, y esto hay que decirlo porque a veces me dicen, vos tenés diagnósticos apocalípticos, pero si una persona tiene una enfermedad y no conoce la enfermedad que tiene, jamás se va a curar. Y si esa enfermedad es una enfermedad que podría verse una enfermedad severa, pero que si se hubiera atacado al tiempo se hubiera corregido, no hubiera llegado a esta situación. El 61% de los niños de todo el país son pobres. Si a esto le sumamos el déficit educativo que tenemos, quieren hacer universidades. ¿Universidades para qué? ¿Para qué nuevas universidades? Y sobre todo en lugares donde no se necesitan. Pensemos que en todo el conurbano bonaerense hay una cantidad de universidades inconmensurables. Uno puede estudiar cualquier carrera que va a encontrar la universidad a su disposición. Pero claro, estas universidades, ¿qué son? Centros de adoctrinamiento político y centros de conchavo para la militancia partidaria. Esto resulta muy claro si uno toma algunas universidades del conurbano, y entonces, en lugar de preocuparnos por la educación y realmente no creando universidades para adoctrinamiento en lugares que no se necesitan sin ningún criterio geográfico, se baja el presupuesto en educación. El 50% de los chicos no terminan secundario, el 16% solo lo termina en tiempo y forma. La universidad no se compadece con esa realidad. Sin un criterio técnico, solo un criterio meramente político, y repito, transformando esos centros de adoctrinamiento. ¿Para qué se necesitan más universidades si la base de la educación no está consolidada? Si el presidente, el ministro de Educación, dice hace unos meses atrás con asombro que la mitad de los chicos que en tercer grado el 80% de los chicos no sabían ni leer ni escribir, y lo comenta como un comentarista de la realidad. Correcto. Simplemente, Jorge, yo presentaría ya en ese momento mi renuncia. ¿Sí? ¿Quién habla? Horacio, Jorge, no, te quería comentar que Luis Evasco, un conocido y gran fiscal, ex fiscal, y un lujo tenerlo en nuestro equipo, te está escuchando para compartir un diálogo con vos también. Como no, Luis estaba también un poco... Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo están? Y los detalles técnicos, yo me voy a incursionar más que nada en el tema político del fallo de ayer. Los detalles técnicos, por supuesto, te los dejo a vos. La calificación, yo cuando empecé la nota
dije que a lo mejor el fallo no era totalmente satisfactorio, y decía esto porque me parece que la asociación ilícita estaba configurada. No conocemos los fundamentos, sino simplemente, no sé si vos lo tenés, yo no tengo un documento que emitió el Tribunal TOF 2 como una breve síntesis. Después te lo mando, sino una breve síntesis de lo que fue lo que anunció el Golini. Y ahí, bueno, el único que votó a favor de con disidencia parcial fue el juez Basso, el juez del Tribunal Oral, Andrés Basso, que él sí considera que estaba cumplido el recaudo para configurar la asociación ilícita. Esto lo hemos hablado muchas veces, que la 173, el fraude contra la administración pública, es de más fácil probanza. La asociación ilícita del 210 es mucho más difícil probar, pero que evidentemente acá, a mi juicio, cuando una persona, aunque que tiene dominio del hecho, está lejos, pero que una sola vez dice cómo se tienen que hacer las cosas y le indica al resto de la organización, hay que ir por ese camino. Después se realizan licitaciones de obra pública direccionadas con gente amiga de toda la vida, como el caso de Lázaro Báez, como el caso de José López, el caso de Zanini, o el caso de Julio De Vío, él concentra en ese superministerio de planificación toda la obra pública. Entonces me parece que esas obras que se conceden de forma corrupta y que se devuelven los bienes producto de la misma a través, entre otras maniobras, de los hoteles de Otesuro y Los Sauces, me parece que estaría configurada. Pero vos muy sabiamente, anticipo lo que me comentaste ayer, que me dijiste, bueno, a lo mejor faltaron pruebas, eso no lo vamos a hacer hasta el 9 de marzo, o por razones absolutamente técnicas. Y ahora esa parte ya estás encargado de seguir la voz. Bueno, en realidad el tema a mí me llamó de entrada la atención la calificación legal del hecho que había hecho la Fiscalía, y también me llama un poco la atención la calificación legal que adopta el tribunal. Ahora, dentro de la calificación legal que adopta el tribunal, me parece razonable que no por falta de pruebas, sino por razones técnicas, no se considera asociación ilícita. Y voy a explicar por qué. El delito de asociación ilícita aparece cuando 3 o más personas se ponen de acuerdo para cometer delitos indeterminados. Es decir, de acá en adelante vamos a cometer delitos, no uno en específico, ni no un hecho específicamente, sino varios delitos, los que salgan de manera indeterminada. El solo hecho de ponerse de acuerdo para eso ya significa asociación ilícita, ya constituye el delito. Lo que me llamó la atención fue que tanto la Fiscalía como el Tribunal hablan de un hecho único. Ellos, el pedido de condena y la condena del Tribunal son por administración fraudulenta a secas y no administración fraudulenta reiterada. Desde mi punto de vista, cada uno de los hechos, cada una de las 51 licitaciones que se tomaron como irregulares constituye un hecho de administración fraudulenta. Por eso, ¿cuál es la diferencia? Si son hechos independientes, para establecer la escala penal se toma el mínimo mayor y la suma de los máximos. Con lo cual, con 5 hechos, por ejemplo, solamente tendríamos una escala penal con un máximo de 30 años de prisión. Por eso me llamó la atención que dijeran un solo hecho de administración fraudulenta. Ahora bien, hay un fallo de la Corte del año 2002, que es el fallo Pompas, donde la Corte dice que cuando es una misma gestión que actúa en forma ruinosa, dolosamente, en contra de sus mandantes, es un único hecho de administración fraudulenta. Ahora, esto pone un fallo vinculado a un banco, con lo cual no me parece que sea aplicable a este caso. Pero, si fuera el hecho de aplicarse a este caso, estaríamos ante un solo hecho, con lo cual, no habiendo una demostración probatoria de la asociación ilícita a partir de una confesión, donde 3 o más digan, sí, nos pusimos de acuerdo para cometer delitos y cometimos este solo, el modo de probar la asociación ilícita ante una ausencia de confesión es precisamente demostrando una permanencia en el tiempo, un concierto societario, una división de roles en varios delitos.
porque estamos hablando de que tienen que ser delitos en plural, indeterminados, aquellos que se pusieron de acuerdo para cometer. Ahora, si decimos es un solo delito de administración fraudulenta y no hay una confesión, evidentemente no hay pruebas de la existencia de una asociación ilícita y creo que no se la puede inferir a partir de un hecho único. Por eso me parece que hay que esperar los fundamentos y ver sobre la base de qué elementos probatorios y técnicos se tomaron las decisiones. No sé si está clara la explicación. Sí, está claro, yo lo... Totalmente claro, Sí. eso lo has explicado muy bien en otras oportunidades, y cuando hablaste de los 25 años yo te decía, bueno, pero si se multiplica por 51, puede llegar a dar 250 años o más. Obviamente hay una limitación que pone el Código Penal, creo que es el artículo 50, que hay un tope de 50 años. Por eso son detalles técnicos. De todas maneras, lo que vos estás diciendo es sumamente atinado, pero acá me parece que lo que dentro de todo, por más que porque algunas personas se quejan de que el fallo no fue lo suficientemente duro, pensamos también que está hablando de un decomiso de 270 millones de dólares, ¿no? No, pero además, Jorge, si nosotros consideramos que es un hecho único de asociación ilícita, le dieron el máximo previsto en la ley. Le dieron la pena máxima prevista en la ley para una defraudación contra la administración pública. Exactamente. Entonces, el fallo desde esa perspectiva es duro, es decir, normalmente dentro de una escala penal de 6 meses a 6 años, si le dan el máximo, están siendo duros en ese contexto porque no pueden ir más allá de la pena prevista en el Código. Ahora, el tema es interpretar por qué no hay asociación ilícita y por qué no hay multiplicidad de hechos, y eso supongo que deberá surgir de los fundamentos de la sentencia. Seguramente será así, habrá que esperar eso, que bueno, eso va en definitiva a habilitar después las vías recursivas, que se darán seguramente hasta la Corte Suprema. Por eso todo esto que se está haciendo es, hablando en términos futbolísticos, ahora que estamos en pleno mundial, pulito para la tribuna, porque ella todavía no tiene una condena firme, que hoy no tenemos una ley de ficha limpia, con lo cual se puede presentar a todas las elecciones que quiera, más allá que ayer hizo esta pantomima de no voy a ser candidata a nada, porque evidentemente lo que está buscando es un operativo clamor para que se lo vayan a pedir, pero con un problemita, que las encuestas parece que no les son muy favorables en la provincia de Buenos Aires, donde está perforando hacia abajo el 20% de intención de voto en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que eso es lo que también la lleva a tomar esa actitud que evidentemente sabe que aparte va a durar años esto, que aparte de última, si es condenada, si hubiera una celeridad que antes del mes de febrero, que es imposible, se hubiera una sentencia firme, que no hubiera más instancias recursivas. Ella ya cumple 70 años, es una señora grande, una señora anciana, así que va a obtener los beneficios de la prisión domiciliaria. Alguna tobillera elegante electrónica se pondrá, ¿no? De la misma marca seguramente que las carteras que usan. Suena inverosímil eso de la tobillera para esta gente, ¿no? Que es como parte de una casta privilegiada. No, pero Sí, también sí. es cierto que puede haber otra especulación. Supongamos que esto quede fijado como un hecho único de administración fraudulenta. La prescripción es 6 años. Como no hay sentencia firme, puede ocurrir que pasen 6 años hasta que haya sentencia firme. Si nosotros calculamos que recién en abril del año que viene es posible que esté en condiciones de ir esto a la casación. En la casación este caso puede durar 2 o 3 años por la complejidad y de lo extenso de los hechos, y que después va a ir a la corte donde puede pasar 2 o 3 años más. Y yo no sería extraño que haya una especulación de ir a la prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción no corre mientras sea funcionaria pública, pero si no es funcionaria pública, comienzan a correr los plazos de la prescripción.
Con lo cual, a partir del momento en ese sentido. A partir del momento empiezan a correr los plazos de que cesó en su cargo de funcionaria pública. Exacto, con lo cual habría que ver un poco cuál es su objetivo con esta manifestación. Puede estar buscando un operativo clamor, puede querer victimizarse diciendo que en realidad no se presenta porque está proscripta, puede haber muchas cosas, o también puede estar buscando la prescripción de la acción. Exactamente, ese es el detalle técnico, uno lo enfoca más desde el punto de vista político, por eso habla del operativo clamor, pero el detalle técnico ese siempre está presente, ¿no? Yo me acuerdo siempre que la única denuncia penal que se admitió contra Ibarra fue una que le hice yo por calumnias e injurias, por haber dicho que yo había participado en la habilitación del Cromañón cuando se llamaba el Reventón, era toda una falacia típica de estos mentirosos seriales que son los populistas, y bueno, la acción se extinguió por la prescripción. En definitiva, se dejó pasar el tiempo y el juzgado, a mi juicio, aviesamente, pero bueno, no tengo constancia que haya sido así, por cúmulo de tareas o por otras cuestiones, dejó pasar el tiempo y bueno, se produjo, como decía el gran maestro Carlos Falk, la cronoterapia, ¿no? Claro, bueno, también por eso son varias las especulaciones. A mí lo que me parece importante es el hecho concreto de que se haya llegado a un resultado condenatorio. Después las vicisitudes del proceso pueden ser muchas y están pendientes otras causas que si bien corren independientemente, están necesariamente vinculadas, ¿no? Es decir, yo creo que lo lógico sería que se revoque el sobreseimiento en los sauces, que se llegue a un juicio en el curso del año que viene en la causa Cuadernos. Lo que pasa es que tenemos que pensar que Otesur-Los Sauces no tanto, pero la causa Cuadernos es muy voluminosa, hay una gran cantidad de procesados y eso hace que sea muy complejo llevar eso a juicio con todo junto, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 procesados, es una locura. Y llevar a juicio esta causa también tiene una enorme complejidad, que es que se termina haciendo un juicio oral o muchos de ellos no terminan acordando un juicio abreviado. No nos olvidemos que están todos prácticamente, casi todos confesos ahí, desde el punto de vista de los empresarios, de la Cámara Argentina de la Construcción, e inclusive algunos funcionarios imputados están confesos claramente. Entonces, puede ser que lleguen a un juicio abreviado y con eso simplifiquen el curso del proceso. Pero si no, si van todos a juicio, y ahí tenemos que esperar un juicio que va a durar no menos de 2 años, el juicio solo, desde el momento en que se inicie, ¿no? Y para que se inicie este juicio, está recién en la etapa de ofrecimiento de pruebas, y faltan no menos de 1 año con suerte. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la causa Cuadernos tiene por lo menos para 3 años. Y la causa de Otesur-Los Sauces es más corta porque son menos la cantidad de imputados, pero también tiene un tema probatorio relevante, va a haber una serie de incidencias y demás. Así que yo creo que este es un primer hito a partir del cual se pueden dar varias otras situaciones similares, ¿no? Con lo cual yo creo que vamos a estar mucho tiempo hablando del tema judicial de Cristina Kirchner. Eso, Luis, perdón que haga una consulta. En base a lo que vos mencionabas un poco, porque vas desgranando el pormenor técnico que es súper interesante de escuchar. Los argentinos, al argentino de a pie que está escuchando y que tiene ganas de saber con qué nos podemos quedar de esta sentencia. O sea, para vos, ¿cuál es el logro o el avance de la sentencia, teniendo en cuenta que se puede todavía prescribir el delito y demás cuestiones, que no hay nada definitivo, pero cuál es el paso sustancioso que considerás que da esta sentencia, si es que considerás que da alguno en puntual, en términos reales, ¿no? En términos del hecho? No, lo que yo creo que es particularmente relevante que se haya llegado al juicio y se haya dictado la sentencia, porque siempre planteo que hay en determinados sectores políticos una sensación de que es impune la corrupción. Ahora, si nosotros analizamos lo ocurrido en los últimos años, donde más de medio gabinete
del gobierno, de los gobiernos kirchneristas, han sido procesados y condenados, ¿no? Pensemos en Jaime, pensemos en Devido, pensemos en Schiavi, pensemos en López, en todo ese conjunto que en distintas causas han sido condenados, ya sea por el tema de 11, ya sea por el tema de lavado de dinero, etcétera, que los BAES están condenados en primera instancia, que toda esa gente ha estado detenida varios años, que Amado Boudou, vicepresidente de la Nación, fue procesado mientras era vicepresidente, fue condenado y cumplió su condena, aunque digamos, bueno, sí, se la cortaron, cumplió, sí, pero fue condenado y cumplió su condena. Es decir, nosotros estamos en una época que no existía, donde graves hechos de corrupción sostenidos cometidos por gobiernos de la era democrática han sido juzgados y condenados. Y este es un caso más. Nadie puede decir a partir de ahora que hay impunidad. Después podrán decir, bueno, arresto domiciliario. Basta que pensemos el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia, ¿no es cierto?, para darnos cuenta que aunque sea un arresto domiciliario, de estar privado de la posibilidad de salir de tu domicilio, es una jaula de oro, pero es una jaula de todas maneras. Es decir, a mí me parece que es un hito de la justicia argentina, así como en su momento fue el juicio a las juntas. En este momento, en estos últimos años, hubo una serie de jueces que realmente avanzaron contra el poder, avanzaron contra sectores de poder con mucho predicamento en la sociedad, y como decía Jorge hace un rato, con respecto de absolutamente todas las garantías constitucionales, se avanzó en los procesos y se llegó a un veredicto de condena. A mí esto me parece particularmente novedoso y no es habitual en Latinoamérica. Fíjense en Brasil lo que pasó con el caso de Lula, donde llegan a la condena de Lula y después la Corte no dijo que era inocente, anuló el juicio por un tema de competencia. Y era una Corte puesta por Lula y sostenida por ellos, con lo cual avanzar en esta línea y lograr que la corrupción sea sancionada y que la justicia diga que no vale todo y que la política no se financia con los fondos del Estado, a mí la verdad me parece que eso es un hito particularmente relevante y que su verdadera dimensión se la vamos a dar con el tiempo. Jorge, si te parece, tendríamos que ir a corte y podemos seguir. Bueno, ¿cómo no? Hacemos un corte entonces. Listo. Pausa y volvemos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales.
¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, volvemos después del corte. Jorge, ¿estás ahí? ¿Está Luis también? Sí, por supuesto. Bueno, Luis se quedó unos minutitos más. Yo simplemente quería, abonando lo que decía Luis, que lo que veníamos diciendo, esto como lo dijo Luciani, el fiscal Luciani, es un nunca más, es corrupción o justicia. En ese sentido me parece, como decía Luis también, así como hicimos un giro copernicano en lo que fue el juzgamiento de los delitos provenientes de la dictadura militar, del terrorismo de Estado, ese nunca más también ahora llega a la corrupción. En aquel momento a lo mejor no se tomaba dimensión la historia después, más allá de esta tergiversación un poco que se hizo en la película 1985, la historia se va gigantando ese hito, ese proceso, y yo creo que con el tiempo va a pasar acá lo mismo. Además agrego a esto, acá independientemente de, como decía Luis, el transcurso del tiempo, la cronoterapia, acá la condena social está dada, en los portales de todos los diarios del mundo recogen esto que es, bueno, como decía yo, es una vergüenza, pero una vergüenza menos, la que tenemos a partir de los argentinos. Entonces me parece que ese punto es un punto esencial, o sea, y esto es para todos, ¿sí? O sea, no estoy diciendo solamente, es para todo aquel que cualquiera sea el color político tenga la tentación de apuntar en una dirección determinada y decir, bueno, me da impunidad el poder, esto desde la época de Abraham, que el poder se queda de impunidad. Y lo que es bueno también es que en la síntesis que han publicado los 13 miembros del Top 2, se encargan de aclarar, se apresuran, apenas se empieza el instrumento, el documento, señalar que el tribunal no juzga la decisión misma, dicen ellos, de aquel gobierno nacional en los periodos del 2013 al 2015 de implementar una gestión de desarrollo de obra pública marcadamente favorable para la provincia de Santa Cruz, en comparación con la historia vial del país y con otras jurisdicciones, ni tampoco la oportunidad, mérito y inconveniencia, porque dice que esas cuestiones son las denominadas cuestiones políticas no justiciables, que son ajenas al ámbito del control. Por eso ellos dicen que se circunscriben, que el análisis se circunscribe a la forma en que se implementó esa política pública. Y ahí dice que esto demuestra que durante ese periodo las obras licitadas fueron sistemáticamente adjudicadas a las Orobay, y a partir de ese momento empieza el desarrollo. Habla de la concentración en Julio de Vido de ese superministerio que tenía de planificación, o sea que incluso hasta deja marcado eso, porque siempre a mí me hacía ruido eso de que son cuestiones políticas no justiciables, no te puedes meter ahí. Y no, si cometiste un delito, hermano, por más que tengas, que no te puedes amparar en cuestión política no justiciable. Si es una cuestión política, por razones, repito, de esa frase que aprendemos tanto y la machacan tanto en derecho administrativo de oportunidad, mérito y conveniencia, está bien, macanudo, vamos por ese camino, pero cuando en ese derrotero entras a cometer delitos, no, ahí ya no es un hecho político, es un hecho delictivo. Correcto, Luis. No, y me parece que hay un dato que también es importante, que hay que verlo en su contexto, que no es menor, ¿no? Toda esta solidaridad latinoamericana que se está gestando alrededor de Cristina Kirchner también es un tema que debe ser destacado, porque me parece que hay que cerrar pilas en defensa de las instituciones republicanas, la independencia de la justicia y demás, ¿no? Fijémonos lo que está pasando en Perú hoy mismo, donde el presidente quiso cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Esto es una locura. ¿Por qué? Porque no se somete al juego de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución. Me parece que no deberíamos bajar la guardia en este tipo de cosas. Nosotros miramos estos alzamientos en contra de las instituciones republicanas, pero cuidado, ¿no?, con ese tema. Me parece que
hay que estar alertas en defensa de la República, de la democracia y en este caso de las decisiones del Poder Judicial. Sí, muy sano lo que estás, muy atinado lo que estás diciendo, porque lo que se está viendo en Perú es normado, lo que yo señalaba recién de este acto que quieren hacer la semana que viene con Morales, Filero, Marco Enrique Omiñani y Correa, son esas convenciones que se hacen, bueno, en el marco siempre del Foro de San Pablo, y que lo único que tienen como propósito es protegerse entre ellos. Esto es consecuencia también de este presidencialismo desbocado que nos ha, por más que se quiso atenuar en nuestro país en la reforma 94, no se logró, ese presidencialismo desbocado que hoy subyace sigue vigente en toda América Latina. Por eso la advertencia de Luis es muy clara y contundente. Yo lo que te voy a pedir, Horacio, como productor, es que, y se lo voy a pedir a Luis también, es que esto que dijo Luis, no lo que dije yo, sino lo que dijo Luis, después lo mandés en un videito, lo grabemos, siempre mandamos videitos, pero específicamente concentrándonos en lo que dijo Luis sobre los detalles técnicos. Y a Luis, yo acabo de mandar a publicar un artículo en un diario de gran difusión nacional, pero enfocado en los aspectos más que nada en el tema político. A Luis lo que le pediría es que lo mismo que dijo acá, por supuesto, no con a lo mejor con la pluma da muchas veces para meditar, para profundizar más un tema, lo escribas y lo mandes a ese diario, a ese diario que yo no le he mandado y que vos lo mandás a veces, y que te lo publican, que me parece que sería muy bueno. Perfecto. Sería muy bueno porque por varios datos que tiraste. Uno, por supuesto, esto del delito determinado y no de la reiteración de delitos, el tema de la asociación ilícita, el tema de la prescripción. Me parece que son todos detalles, cuestiones técnicas que pueden ilustrar muchísimo a la gente, porque además, como le explicaste vos, sin, como hago yo, lamentablemente, que incurro en latinajos y en enumeraciones de artículos y que después uno se pierde y la gente dice no sabe lo que uno quiso decir concretamente. Me parece que lo tendrías que hacer y medio es un como decían en el colegio, es una tarea para el hogar. Tarea para el hogar, exacto. Me sacaste la palabra. Bueno, voy a ver si sale. Muchas gracias, Luis. Lo compartas si lo leemos. Tenés una pluma fluida, Luisito. Un abrazo grande, Luis. Y bueno, yo voy a ir a la presentación del libro de Ricardo Gilavedra. Así que bueno, y los chicos que se metan más en el programa, chicos. Sé que esta vez escuchamos. Nosotros escuchamos y aprobamos. Como les digo a Gastón y esto es válido para todos. Ustedes no son el futuro, grábenselo en la cabeza, son el presente. Que tenemos que construir entre todos, pero bueno, evidentemente la posta la van a tener que llevar ustedes, pero no es que ustedes tienen que esperar a que nosotros ya desaparezcamos de la faz de la tierra para seguir, sino que ya se tienen que estar en esto involucrando y metiendo con todo. Así que me parece que es importante Ariana, Alejandro y por supuesto Gastón. Tuvimos una conversación con Jorge hace poco sobre eso, por eso también surge siempre el tópico de la juventud como el presente, así que sí, comparto totalmente. Y gracias, Jorge, también por el espacio. Uno a veces escucha en pos de ser respetuoso con una cuestión del conocimiento, justamente si queremos marcar otro rumbo de juventud distinto al que se marcó en las últimas décadas. Creo que uno de los primeros pasos es esto, ¿no? Escuchando a los que se forman, a los que están formados, a los que saben. Y por supuesto nosotros nos sentimos súper involucrados en el debate y creemos que también es parte de la discusión poder escuchar a ustedes que tanto saben del tema y tantos años de experiencia tienen en ello. En realidad, escucharnos recíprocamente, porque yo no te quiero decir nada, pero lo de que son el presente no lo acuñé yo, no es frase mía. Eso de que son el presente me lo dijiste vos, me lo dijiste vos. Sí, es producto de una conversación. Fue producto de una conversación, pero me parece que vos la llevaste por ese lado y yo lo entendí muy bien y me pareció muy correcto. Se aprende siempre, o sea, no es un tema
uno puede haber vivido muchos años, para ser suave, al divino botón, y uno puede haber vivido pocos años y ha aprendido mucho más. Entonces yo creo que hasta el día que nos morimos, y aprende toda la vida, y uno tiene que aprender también, no solo para ayornarse, como antes te dije, que uno aprende algunas cosas para ayornarse, para estar a tono con los hijos o con los nietos, porque ya yo tengo un nieto de 10 años, así que si no solamente para ayornarse, sino también para ver una perspectiva distinta. Por ejemplo, ustedes le dan a la vida algo que yo antes no se lo daba, y que se da a partir de mis hijos, que es el sentido ambientalista. Que por ahí no se lo daba porque le ganaba esto, qué sé yo, ¿viste? Si tirás el papelito en la calle no pasa nada, pues. Y no es así, si tirás el aire no es así, estás alterando el equilibrio de la madre. Esa la puta decía siempre, yo no sé si será muy importante mi labor en este océano, pero el océano no tendría que tener una gota menos si no estuviera mi aporte mínimo, chiquito, pequeño, de esa gota de agua en el océano. Y esto es lo mismo. Uno empieza a cuidar la energía, empieza a cuidar el tema solar, empieza el tema energético, el tema del agua, saben que el agua va a ser un recurso escaso, el tema de la huella de carbono. Esto lo aprendí de los chicos de Alemania. Los chicos de Alemania no andan en su territorio en aviones, se desplazan siempre o en trenes eléctricos o en autos eléctricos o en bicicleta. O sea, ahora mismo con el tema del Mundial de Qatar, Qatar, que obviamente no tiene credenciales muy sólidas en esto de audiencia, ¿no? Credenciales muy altas. Y está diciendo de que van a hacer algo para paliar el impacto ambiental, la huella de carbono. Imagínense con la cantidad de aviones que entran y salen todos los días de Doha, lo que debe ser eso. Y bueno, me parece que estos son, es una visión que tienen ustedes que no tienen ustedes, que ustedes nos han enseñado a nosotros. Guarda, que el mundo que nos están dejando está complicado, y no es que a lo mejor sea del año 2400, sino a lo mejor los hijos de ustedes, los nietos de ustedes empiezan a padecer por todo y lo estamos sufriendo. Entonces creo que la relación intergeneracional es muy positiva y muy saludable, que uno no se encierre en a lo mejor dogmatismos o en prejuicios que puede tener, porque todos tenemos que aprender de todo. ¿Sabes, Jorge, que justo en ese sentido es muy interesante, porque hoy en la mesa, y que también forma un poco parte de este agradecimiento que hacía, que siempre soy partidario que los agradecimientos se hacen en público, hoy en la mesa somos 3 los jóvenes que tenemos espacio de estar conversando, y eso está buenísimo. O sea, más allá de mi caso, que he participado otras veces, está Ariana y está Alejandro, que cada uno va después a seguirse explayando, creo, y tienen su perspectiva de participación. Ariana en lo que es la educación, Alejandro en lo que es el mundo, todo lo que es lo ruralista, y un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización en ese sentido también. Así que hay jóvenes que se involucran en eso que vos decís, y también creo que está buenísimo que hay jóvenes que se sientan en la mesa de los grandes en muchos otros ámbitos que ya por ahí que eran preexistentes en la política, pero que se sientan con esta perspectiva nueva que vos decís, y creo que eso está muy bueno, y creo que tenemos 2 ejemplos en el programa que son muy buenos en ese sentido. Yo quiero perdón, y grandes que nos sentemos en la mesa de los chicos, y dejémoslo hablar también a Alejandro y Ariana. Ariana, sí, esa era mi idea. Ariana se la dejé picando con el tema de educación, así que ahora, y Alejandro con el tema que se va a encargar él seguramente. Yo soy muy de escuchar y después de hablar. ¿Se escucha bien, no? Sí. Soy muy de escuchar y después de hablar, y retomando esto que hablábamos de los roles intergeneracionales que tenemos que tomar cada uno. Me gustó mucho las coincidencias que hubieron entre la primera conversación que tuvieron los grandes, digamos, y la conversación que tuvimos con Gastón y con Ariana acá en la otra sala sobre justamente la sentencia de Cristina. Nosotros hablábamos de que era algo más bien simbólico, pero si bien es simbólico, es el primer paso para algo más, el primer paso por una justicia más limpia, y yo creo que una justicia libre de miedo.
porque en Argentina y en la gran mayoría de los países sudamericanos siempre se tiene como el sesgo de que los políticos son intocables y pueden hacer lo que quieren, y por eso nunca nadie los va a juzgar por sus delitos. Yo entiendo que la sentencia no repara todo el daño material ni el daño humano que se le ha hecho al país, pero creo que es el primer paso para que no se vuelva a repetir. Porque la señora ya está próxima a ser una persona muy, muy vieja, y creo que... Sí, justamente, yo creo que... Fue sin eufemismos. Sí, yo bastante directo, es una persona muy, muy vieja, y yo creo que ya no va a sufrir la sentencia, pero lo que sí va a sufrir ella, y yo creo que sus hijos, que si bien no tienen la culpa de los actos de ella, es la condena social. La condena social sobre el apellido, sobre el apellido y sobre la gestión que tuvieron sus gobiernos. Es más importante. Tremendo, pero sabés que lo jodido también, Alejandro, en todo esto, lo que vos decís, la condena social es impecable, eso que señalás. Pero los hijos también en este caso son culpables, porque los hijos formaron parte de esto. Porque si yo a mis hijos les pongo en una caja de seguridad $6 millones, y mi hijo ni me pregunta de dónde salió esto, y no es que tiene 5 años que con eso le he comprado juguetes caros, me preguntaría a mi hijo: papá, ¿de dónde sacaste esto? Que bueno, estarás choreando, ¿no? No, y bueno, justificame, sacaste esto. Mirá, uno tiene que, en eso, mis hijos vieron todo el desarrollo tanto privado como político mío, y lo vieron con las necesidades que tenía cualquier chico y las limitaciones que tenía cualquier chico de su edad, porque evidentemente lo vieron. Yo vivo en la misma casa, en el mismo departamento desde el año 91, o sea que mis hijos los han visto esto, que han visto una vida austera, han ido a buenos colegios y todo, bueno, pero mi mujer y yo somos profesionales, no quiere decir que somos exitosos, como decía la arquitecta egipcia, pero nos ha ido bien, hemos laburado toda la vida, venimos de familias acomodadas económicamente, tanto ella con sus padres como los míos. Entonces uno ve una cosa normal. Cuando si vos ves que tus viejos te meten $6 millones en una caja de seguridad, vos ves eso, decís, ¿de dónde salió? Sí. ¿Es un magnate griego? Yo veo que son culpables, pero también son culpables de esta cultura de la corrupción y de la política que tuvo mucho tiempo la política argentina. Mismo poniendo un caso más reciente, uno de los hijos de Massa fue a Qatar con una empresa de Estados Unidos y no se puede justificar el viaje. Tuvo que volver porque lo escracharon en todas las redes sociales, pero ese pibe tiene 17 años y tampoco preguntó dónde salió la plata para viajar a Qatar a cubrir el mundial, siendo la situación económica por la que está pasando el país y siendo que el papá es ministro de Economía. Hay un guiño también en contra del mérito, ¿no? O sea, en contra de esta costumbre casi monárquica de los hijos de la reina Cristina viviendo del lujo de todo el potentado que generó a través de la impunidad y el choreo su madre. Entonces, en este sentido también lo de Massa abona a lo mismo, porque incluso lo del hijo de Massa a priori no incurría, no se imputaba un delito, pero sí lo que se decía es: este chico fue a Qatar, financiado vaya a saber por quién, sin ningún tipo de mérito ni idoneidad, tiene 17 años, no sé nada. Entonces... Y si te ponías a escarbar, habían varios empleados públicos que lo acompañaron, o sea, era como un viaje de egresados. Claro, un viaje egresado de empleados públicos jóvenes a Qatar. Pero mirá, yo te voy a decir algo, y no cometo una infidencia. Yo conozco la historia de Gastón. Gastón tiene 2 padre y una madre, que son unas excelentísimos profesionales. Y en algún momento Gastón, para hacer un viaje, después es que lo cuente él, porque tuvo alguna limitación económica en un viaje a Londres, un viaje que se había ganado una beca, pero bueno, tenía una limitación, y bueno, esto se pudo solucionar de alguna manera, pero con el esfuerzo del padre y de la madre. O sea, no es que vino como el maná del cielo, como el caso del hijo de Massa. Y eso, bueno, también eso es cierto lo que decís vos, Alejandro. Gastón esto lo ha amado en su casa también.
ha visto lo que es el esfuerzo de los padres para dar una buena educación, como mis hijos lo han aprendido también en mi hogar, que no era que no, dijo, quiero hacer un año sabático en Londres, no, pará, pibe, terminaste la secundaria y empezar la facultad, no vengas con años sabáticos, yo no te puedo pagar un año sabático, pero bueno, cada uno, viste, lo importante es lo que vos acabas de decir, no sé si vos o Gastón lo dijeron, bueno, lo hemos dicho todos a lo largo de esta tarde, que es la condena social, es que esto que el que la hace la paga, que vos no te metes en política para enriquecerte, que vos te metes en política porque tenés vocación. Mariana, no te estamos dejando hablar, te interrumpo. Nos vas a hacer una... Sí, estoy acá también metiendo Ahora para que hable Adriana. Vas a ver que es hacer una una maravilla. demanda por discriminación. No, claro que no. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Me parece que una buena reflexión acá es poder entender a partir de la sentencia de Cristina ayer que significa mucho más que solamente que se corta la impunidad en Argentina, que la política con P mayúscula tiene que entender claramente que las cosas que se hacen y que se hacen mal tienen una pena, una consecuencia claramente, pero además verlo desde la sociedad, ¿no? Y acá quiero hacer un hincapié sobre la contabilidad social en Argentina, que está tan rota, ¿no? Esta rendición de cuentas que se supone tienen que hacer los políticos o tiene que hacer el Estado en general, y todo lo que venían comentando sobre la corrupción y la importancia de la educación acá. La realidad es que muchos ciudadanos argentinos y la escuela ya no nos educa para denunciar los hechos de corrupción. Hubo un lapso de unos 20, 30 años en que la escuela se rompió, y esto me parece súper importante, porque digo, ¿cómo nos estamos educando como ciudadanos? ¿Por qué permitimos que pasara tanto tiempo? Si bien entiendo los tiempos de la justicia y son cosas que no tienen que ver con el punto al que estoy yendo, sino con esta idea de, bueno, ¿cuándo vamos a empezar como sociedad a reclamar, a denunciar las cosas que están mal? Claro, sí, eso... Mirá, la verdad que te digo, es atinadísimo lo que acabas de decir, cómo vinculaste este tema con la educación, ¿no? Y es tal cual, porque esa rotura, perdón la tos, esa ruptura que se produjo en esos 30 años de los cuales vos estás hablando, Ariana, es cierto, porque acá se tomó como una costumbre, o sea, acá es ya directamente político, delincuente, abogado carancho, cura abusador, médico represor, policía gatito-facho, o sea, etiquetamos todas las instituciones en médico matasanos o una cuestión. Entonces, esto me parece que hay que separar la paja del trigo, y esto tiene que ser, nunca más tiene que ser para todos, ¿me entendés? O sea, es que ella misma lo dijo, discúlpame que te interrumpa de nuevo, ella misma lo dijo, sí. Esto es un acto disciplinatorio para la política, y yo quiero hacer la diferenciación entre la política con P mayúscula y la política como herramienta transformadora de realidades, ¿no? Yo soy estudiante de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y me parece muy importante que también en esta relación que hacemos política-corrupción estamos aflorecen, ¿no? O aparecen ánimos en la sociedad de, bueno, la política no sirve, es choreo, y nada más que choreo, y solamente puede ser choreo. Y la realidad es que no, la política es muchísimo más que choreo, de hecho no debería ser choreo, está pensada, ¿no? para lograr el bien común, ¿no? Y ahí importante poder entender la importancia de la escuela, ¿no? De que cómo la escuela como institución, ¿no? Más allá de que todas las instituciones están deterioradas en Argentina, y es un tema que tenemos que resolver, y creo que nos toca a nuestra generación hacernos cargo de eso, pero también necesitamos ayuda de quienes ya están ocupando esos lugares. Digo, ¿cómo podemos repensar a partir de ahora la escuela como institución para defender las instituciones? Para defender la democracia, para defender la república, y que no sean palabras vacías de contenido. Digo, república es que todos los poderes sean independientes y actúen consecuentemente con la ley. Acá nadie está por encima de la ley. Eso es lo que pasó ayer. Ni Cristina, ni yo, ni Gastón estamos por encima de la ley. La ley es lo que nos ordena como sociedad. Y ahí, Ari, una pregunta que me surge porque, digamos, vos con lo que es Estudiantes Organizados, quizás la gente no lo conoce, pero todo el trabajo que están haciendo con Valentino y con tantos otros chicos que están ahí a la cabeza de este proyecto, ¿cuál es
Porque uno lo que piensa es, bueno, si hay que jerarquizar la escuela como institución, tiene que arrancar desde la comunidad educativa, ¿no? O sea, tiene que haber una voluntad de la comunidad educativa de ponderar la escuela, que hoy en día, lamentablemente, en muchos casos se ha perdido. Sí. ¿Cómo, desde las bases, que es lo que ustedes hacen, cómo reconstruimos esa voluntad, cómo la jerarquizamos y cómo la ponemos de vuelta en la agenda para que sea agenda política? En primer lugar, es eso que decías vos, ponerlo en la agenda política. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, todos los días, ¿no? Y lo importante de la comunidad educativa es que está compuesta por mucho más que solo alumnos y docentes. Digo, hay padres. En la pandemia, cuando cerraron las escuelas arbitrariamente durante casi 2 años, la provincia de Buenos Aires, de donde yo vengo y donde vivo, no tuvo clases, ¿no? Y teníamos un gobernador que decía, pero clases hay, pero solamente un 30% de las personas en el conurbano bonaerense tienen acceso a internet. Entonces, como que clases no había, ¿no? Bueno, esa acción que tomamos, tanto Valentino, que mencionás, que es mi compañero de agrupación, de coordinación, de decir, che, pero pará, no hay clases. Lo primero es la denuncia. Y lo segundo es, mirá, hay cosas concretas que pueden ayudar a mejorar la educación a partir de hoy. Porque eso también, hay como una falsa idea de la política educativa se nota de acá a 20 años. Entonces, como se nota de acá a 20 años y no tiene un rendimiento político inmediato, no lo hacemos y se sigue postergando. Y así, hace 30 años la escuela jamás se actualizó. Y de hace más también. Entonces, digo, hay políticas y acciones concretas, tanto desde la sociedad civil como desde los docentes que hoy ya tienen un cargo, como incluso desde la política y los cargos jerárquicos, ¿no? de ejecutivos, desde los ministerios, desde las secretarías correspondientes, etcétera, incluso desde los municipios, se pueden tomar acciones concretas que mejoren las estadísticas. Y también eso, ¿no? Empezar a medir qué está pasando con la educación argentina. No tenemos datos. Hace más de 10 años que no se mide el analfabetismo en Argentina. Estamos esperando todavía los datos del censo 2022. Entonces digo, empezar a denunciar estas cosas tienen que ver con el perfil de ciudadano argentino que nosotros queremos. Me anoto los datos. Perfecto. Vamos a un corte, Jorge, si te parece. Espera que dale. Me parece perfecto todo lo que dijiste, Ariana, y sobre todo esto que pones, que hay que empezar hoy, porque esa historia que no, esto va a tardar 20 años, 30 años, como decía Keynes, en el largo plazo vamos a estar todos muertos. O sea que tenemos que empezar por lo menos a hacerlo hoy, y eso es bueno. Y es bueno que vos estés hablando de pruebas de evaluación, de las pruebas PISA, que estás hablando de que las escuelas estuvieran cerradas, porque tenemos otro grupo de chicos que se pusieron a discutir el tamaño de la feta de la mortadela, del jamón en los sándwiches, de los perritos en los colegios. Entonces, eso es lo que marca la diferencia de quienes están hablando de esta política que vos decís como herramienta transformadora para alcanzar el bien común, de aquellos que lo único que hacen es ver como los grandes de la vida, ver cómo a través de utilizar la educación con fines bastardos. Bueno, les agradezco, la verdad que me tengo que ir porque ya estoy llegando tardísimo, pero quería cumplir con mi amigo Ricardo Giladera, pero lo que les digo es que la verdad que es un placer escucharlos y que pudiéramos, me parece que esto no va a ser seguido, pero en el piso. Así que vamos a dentro de poco tener una tribuna directamente porque la mesa de trabajo no va a dar para eso. Hay que hacer un gran café, un abrazo. Jorge. Un gran café. Ariana, Alejandro y Gastón, un abrazo enorme y bueno, un saludo también obviamente para Horacio y obviamente para Gerardo. Así que, bueno. Que está haciendo seña por el corte. Sí, ya sé, me imagino. Esto es más interesante que la propaganda, la publicidad. Bueno. Un abrazo a todos. Hasta luego. Corte. Si Dios quiere. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más.
Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y formá parte. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de 1000 puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio. Envía lo que sea sin límite de tamaño. Pack. Envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, ahí estamos otra vez, volvemos del corte, estamos hablando recién con Ariana, la verdad es súper interesante todo lo que es la transformación política de la mano de la educación, ¿no? Creo que quizás la educación estaba mucho esto en el diario del joven no quiere estudiar, no quiere... Bueno, creo que hoy en día hay una jerarquización de esto, que está muy bueno lo que mencionaba Ariana. Creo que esto se pone en agenda y empieza a surgir en un montón de ámbitos donde los jóvenes piden educarse. Y en ese sentido también pensaba un poco y decía, bueno, ¿educarse para qué? Para la transformación política. Y uno de los desafíos más grandes que tiene la política nacional es la implementación de un federalismo real y profundo. En ese sentido, quería volcarme un poco con Alejandro, que vos sales de Chubut, ¿no? Sí, del sur profundo, y donde están los desafíos en términos de federalismo y fuerte. En términos de educación también están los desafíos. Hace 3 años que no hay clases en mi provincia, y es curioso, la otra vez estábamos hablando, ella hablaba de que tenemos que buscar maneras de que el alumno por lo menos tenga algún tipo de educación de calidad, o que por lo menos los maestros se capaciten, se renueven, los programas. O sea, yo entiendo que también hay que tomar esas pruebas PISA para saber cuáles son los problemas específicos, pero mientras tanto el alumno no puede estar sin hacer nada. No, tal cual. Una de las cosas que yo hablo con varios amigos, lo hablé con Gastón también, es el tema de que a mí me gustaría que se evalúe presupuestariamente cuánto es la cantidad de plata que se usa en discusiones de paritarias con gremios docentes, gremios docentes que no aportan en nada, porque lo único que hacen es hacer paro tras paro. Y cuánto nos saldría a nosotros, tipo, cubrir, no sé, un programa de becas sobre algo concreto que al estudiante le dé una herramienta al futuro. Por ejemplo, programación. ¿Cuánto nos sale a nosotros, Estado Nacional, Estado Provincial, Municipal, costearle a 100 chicos de entre 17 y 18 años una beca en programación? Ahora, me encanta el tema que traes de presupuesto, y ahora te dejo, porque el tema de presupuesto educativo fue un tema que en el año fue un tema muy caliente y se trató de una manera tan banal, ¿no? Y ahora tenemos en creación, ¿no? O intentando crear en el Congreso 8 universidades nacionales que no tienen razón de ser, digo, con las estadísticas que tenemos de la educación obligatoria, estaría un poco desconectada de la realidad, ¿no? Esta creación de universidades. Ahora, ahí en medir, bueno, ¿cuánto estamos gastando en paritarias? ¿Cuánto estamos gastando? La realidad es que Argentina tiene un gran presupuesto para la educación, e igual las métricas no acompañan, ¿no? Las métricas académicas, educativas, etcétera. Entonces ahí hay que tener cuidado con esta falsa relación unilateral que es más presupuesto, mejor educación, ¿no? Importante, y con este gobierno más que nada, ¿no? Es que yo creo, perdón, lo que yo creo es que hay que mejorar la calidad de la educación. O sea, el presupuesto está, la plata está para situaciones importantes. Creo que principalmente tiene que estar para seguridad, salud y educación. Ahora, ahí tenés otro inconveniente, que es, vos decías, bueno, 100 alumnos, ¿no? De programas. Hoy la realidad es que no sabemos cuántos chicos tenemos insertos en el sistema educativo de lo que corresponde a educación obligatoria, ¿no? Porque es de... ¿Y cuántos dejaron? ¿Cuántos? Por eso no se sabe. De base hay un 500.000, que me acuerdo que fue un poco lo que reclamamos a principio de año, lo que manifestamos, que con una base de 500.000 que dejaron en la escuela para no volver más. O sea, ya es un número que en un país de 45, 47 millones, 500.000 es un número grueso, me parece. Es que en parte también, o sea, lo voy a ver desde el lado del estudiante, que una escuela pública en un lugar pobre del país. El chico, entre ocupar 8 horas a ir a una escuela, a cagarse de frío porque no hay calefacción, a que no le den clase porque falta el profesor,
a estar con gente que tampoco quiere estar ahí, capaz que el tipo elige estar o en la casa o elige estar trabajando. Tal cual. Y empieza a trabajar de temprano. O sea, no es un problema, es totalmente honroso. Pero ese chico que está trabajando quizás a los 16, 17 años, tendría que estar en la escuela. Entonces la pregunta es, ¿se rompió el sistema de incentivos? Digo, porque sí, totalmente. Yo creo que si ahora un joven nos está escuchando o nos escucha después en diferido, que sé que siempre algunos de los chicos acompañan y seguramente a un joven le llegue esto. La pregunta es, yo me pregunto, me imagino que está en la casa en este momento porque lo veo, porque lo escucho de cerca, digamos, siente como que, ¿y para qué? O sea, como esta pregunta de ¿y para qué? O sea, el famoso ¿para qué voy a...? Nosotros, por supuesto, creo que vamos a estar los tres de acuerdo y muchos otros más, por una cuestión de idiosincrasia en que sentimos que hay un para qué, porque vemos todo un trasfondo, pero hay alguien cuyas necesidades quizás son mucho más inmediatas, claro, y ese para qué se diluye en una necesidad inmediata. Entonces, ¿cómo hacemos para construir un camino cuando se habla de la previsibilidad como algo abstracto, ¿cómo hacemos para construir un camino en el que nosotros inspiremos en la educación esa vía transformadora, ¿no? Como que se vea, como que el chico entre al colegio, quizás es como un poco, no es utópico, pero es una cuestión que tenemos que apuntar, que es difícil pero que hay que apuntar. ¿Cómo hacemos para que el chico confíe en la escuela? Porque si hay algo que el chico no confía es en la escuela es como esa cosa, para el chico es como lo lejano, es lo adversario. Yo creo que al tratar esto, mejor dividamos el tema. Ella se encarga de secundarios y yo de la universidad, porque ella la tiene más clara de secundarios, y yo creo que la universidad puede hablar mejor que empiece. No, sí, a mí me parece muy importante el tema del para qué, ¿no? Y vos, Gastón, bien mencionabas que tal vez nosotros tenemos muy claro nuestro para qué. Entonces, las personas que tenemos claro el para qué, que en mi caso es para transformar la realidad, para que la política esté al servicio de la gente en serio, para que, y podemos seguir sumando para qué, para que mis viejos no tengan que seguir llegando 10:30 de la noche después de todo un día de laburo y no lleguen a fin de mes. O sea, un montón de para qué, ¿no? Que podemos ir sumando y decir, bueno, yo tengo mi para qué, tengo que acompañar al otro en que encuentre su para qué. O sea, yo, Ariana Meilinger, ¿no? 19 años, estudiante de ciencia política, ya tengo mi para qué, lo encontré. Ahora tengo que ayudar a Juancito de Lomas de Zamora, ¿sí? Que vive en Budge y que la escuela, y bueno, se cae a pedazos, pero la realidad es que se cae a pedazos, y poder acompañar a Juan en decirle, che, Juan, pará. Es importante la escuela, te cuento por qué es importante, no solamente porque te trae oportunidades de futuro, porque te forma como persona y porque académicamente hay mucho más para aprender después de la escuela y ese amor por el aprender, ¿no? Que es lo que creo que debería transmitir la escuela, sino después de salir de la escuela, que Juan pueda encontrar a esa Ariana que tenía su para qué y poder decirle, ¿sabes qué? Vos me acompañaste durante estos años y me hiciste dar cuenta de que mi para qué es ser médico, porque acá en mi barrio no hay médico. Entonces, ¿no? Pero y el cómo también. O sea, si la escuela se cae a pedazos, necesitas a alguien, a un Estado. Yo creo que el Estado presente en educación tiene que estar. Necesitas un Estado presente que realmente arregle las escuelas. No necesitamos 25 millones de universidades. No, necesitamos por lo menos una universidad nacional por provincia donde se acopien, o sea, donde todos los estudiantes de una provincia vayan a empezar sus carreras de grado, posgrado, etcétera. No necesitamos 25 universidades en el conurbano donde vayan dirigentes que ahora, en las próximas elecciones, si no quedan en un cargo, vayan a guardarse ahí. Es una caja, ¿no? Hay datos, perdón, les pregunto que ustedes quizás están más en tema, si no nos comprometemos con la audiencia a buscarlos, pero ¿hay datos de cuántas universidades nacionales tenemos en este momento, más o menos, un sondeo? Y son, si no me equivoco, hay 20 y pico universidades nacionales, un poquito más. 20 y pico. Claro, contando, o sea, toda la Argentina, ¿no? Igualmente es a chequear, a comprobarlo, lo voy a buscar. ¿Con todas las del conurbano incluidas? Claro. O sea, el tema de las nuevas universidades para mí, y ahí, no sé, Ale, si querés hacer el comentario, si querés corregirme, es que no hay criterios para los lugares donde ¿no? Como, ¿cuáles son los criterios por los cuales se elige Saladillo, por ejemplo? Si son 24 universidades, si son 24 provincias y hay 20 y pico universidades y hay más de, en el conurbano, ¿no? Hay casi 10, vamos a decir que digamos, hay provincias que no tienen universidad en detrimento del conurbano, donde hay municipios que por 10 kilómetros de diferencia hay 3 universidades por ahí, ¿no? Yo creo que el principal criterio para que no existan esas universidades, o sea, es el tema que no tenés chicos del secundario que salgan. Claro. O sea, si vos no tenés jóvenes... 55. ¿55? Sí.
55 universidades nacionales, de las cuales más de 20 están en la provincia de Buenos Aires. O en el área AMBA. Claro. Porque, a ver... 55, claro, en el área AMBA, pero también es una... O sea, hay una oferta de... yo esto, para ponerlo en criollo y para abonar lo que vos decías, ¿no? O sea, seguramente hay un chico que nos puede estar escuchando en este momento, un hipotético de Misiones, de Chaco, donde tengo amigos y les mando un abrazo, digamos, que por ahí está necesitando esa universidad más cerca me imagino, no sé, en Oberá, por ejemplo, o en Posadas. Está necesitando una universidad más una universidad más potenciada que la que tiene, o una universidad, porque hay localidades donde no existe. O sea, en Charatá, en Chaco, dudo que haya una universidad. ¿Y por qué la hay en el conurbano? Porque el conurbano le trae más votos al que hace la universidad que al que Charatá en Chaco. Sí, o sea, una utilización, sí, o sea, pero la gente, o sea, esto para ponerlo en términos claros, son todos ciudadanos que, si estamos pensando en el crecimiento de todos, como dice el gobierno, realmente tendría que ser federal, ¿no? Por eso esto que yo decía, Ale, y por eso también esto que decías vos. No, y ahí pensaba, ¿no? Chaco, por ejemplo, vos pusiste el ejemplo de Chaco. Está bien, es verdad, Chaco merece tener una universidad, los chicos de Chaco, ya el hecho de que cerca de tu casa haya un edificio que se llame universidad, ya te cambia el chip como persona, porque vos sabés que hay algo más después de la escuela. Cultura. Eso ya, o sea, por eso acá esto es importante aclararlo para mí, acá nadie está en contra de la educación pública y mucho menos acá nadie está en contra de las universidades. Ahora, el tema es, no podemos tampoco hacernos bueno, vamos a crear universidades nacionales y la universidad es en Pilar. Y mirá, te tomas un tren, en 40 minutos estás en la mejor universidad de Latinoamérica. Yo quiero, ahí es como un tema ahí, eso por un lado. Y después Chaco, perdón, Ale, que te interrumpí ahí. Chaco es una de las provincias que peor está en términos educativos de lo que es obligatoria. O sea, 1 de cada 3 personas en Chaco, menores de edad, terminan en secundario. Entonces, ¿de qué universidad vamos a estar hablando en Chaco si los pibes no terminan? Porque además el nivel de pobreza en Chaco, y acá no es los pobres no llegan a la universidad, es, a ver, ¿no? Como tener en cuenta todo. Cuando uno va a crear una política pública, tiene que tener muchos criterios en cuenta y justamente eso, ¿no? Ser criterioso. Sí, yo creo que el argentino, o sea, el político argentino tiene la mala costumbre de legislar, tipo, o sea, cosas que son un poco al pedo. O sea, perdón. Sí, concreto. ¿Puedo decirlo al aire? Ya no, está perfecto. Listo. Tenés leyes que una ley de salud pública, como puede ser la del aborto, que se promulgó, o sea, todo perfecto, está en funcionamiento entre 1,5 millones de comillas. Y entre 1,5 millones de comillas porque no hay gastos en los hospitales. O sea, vos no podés pretender crear 27 millones de universidades si no tenés colegios secundarios donde ingresen chicos. ¿Quién va a ir a las universidades esas? Es una lógica que a mí me pasa algo que una situación personal que es muy tragicómica y que me hace acordar mucho al país. En mi edificio hay un grupo de 2, 3 vecinos que se la tienen jurada al portero, no hablas antes del portero. Lo quieren sacar y el tipo es un laburante y labura bien realmente. Y el otro día se rompió un caño en un departamento y todo el edificio se quedó sin agua. Y ninguno de los vecinos sabía por qué y no entendían por qué. Y entonces caigo yo, soy estudiante de arquitectura, y le digo, le digo a mis viejos, y si cuando hay que hablar de qué tenemos que hacer para el edificio, están intentando buscarle a un laburante el pelo al huevo, que esto lo dijo así, que esto lo hizo asá, y después cuando te falta el agua, que es lo básico en un edificio, el agua, la luz, la electricidad, esas cosas, me parece que estás pifiando las prioridades. O sea, me da mucha gracia esa metáfora porque en micro me pasa lo que creo que le pasa al país. O sea, está pifiando muy fuerte las prioridades. O sea, estamos hablando de que se promulga una ley, que después cada uno puede tener su posición por la ley del aborto y demás. No estamos estableciendo una posición respecto a eso. No, es que mismo tampoco, como yo quería, por eso recalcar el tema, nosotros no estamos en contra de la educación pública. No estamos hablando de forma en contra. Tenés que usar bien los recursos que tenés, que son pocos. Exacto, y aparte me parece que hay que ser congruente con las prioridades. Me acuerdo que una vez yo estaba hablando con mi tía y me dice, mira, el problema más grande porque no le creo a la política es porque nunca entiende las prioridades. Y no sé si es que nunca se entiende las prioridades, pero ¿sabes qué me pasa? Que yo siento que a veces los chicos también descreen de eso porque
les pasan cosas mucho más básicas, como que en la tele les están hablando de algo que esto es... O sea, parece que hoy, por ejemplo, el asunto importante fuera la condena de Cristina para un chico. Y la realidad es que es importante, es trascendente, pero ese chico hoy tiene unas necesidades que van mucho más allá de esa situación. O sea, ese chico necesita que, además de pensar en la condena, pensemos cómo hacemos para que esa condena ayude a pensar educación, para que ayude a pensar salud, para que ayude a pensar otras necesidades. No, creo. tal cual. Y ahí me parece súper importante destacar el rol que tenemos como sociedad civil, ¿no? O sea, esto de las prioridades desordenadas es la historia sin fin de la Argentina. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer cargo. Porque los políticos que llegan y que están ocupando cargos no llegan porque salieron de un repollo. Nosotros los pusimos ahí. Entonces, cuando hablamos del desorden de... Nosotros me refiero a la sociedad en su conjunto, claro, ¿no? Quiero decir... Es importante que nosotros como sociedad empecemos a poner agenda y a setear nosotros las prioridades, porque la realidad es que tenemos un montón de herramientas que antes no existían para contribuir a lo que tiene que ver al ordenamiento de las prioridades. Ejemplo número 1, el teléfono, ¿no? Las redes. Obviamente, no te puedes quedar en las redes, pero con las redes hoy marcás agenda, por ejemplo. Y eso mucha gente todavía no lo asimiló, ¿no? O esta idea de la accountability social, que es esta idea de la rendición de cuentas, ¿no? No solamente desde el Estado hacia el ciudadano, sino ida y vuelta, ¿no? Y acá la importancia de los medios de comunicación y de cada una de las personas y entender que hoy, con un teléfono, podés setear agenda. Eso es súper importante para marcar las prioridades que tiene la sociedad argentina y no esperar la encuesta del político, ¿no? Claro. No esperar el focus group. Es entender, es volver a entender, y esto también para los chicos, que el dirigente político, yo siempre digo, cuando uno arranca un camino a hacer política, todo el mundo cree que en la política se asciende. Yo creo que la política es el único oficio, el único ámbito de trabajo en el que a medida que uno asciende en cargo, desciende en posibilidades de tomar determinaciones personales. O sea, yo en el buen sentido lo digo, creo que cuando vos en una empresa privada sos, no sé, vas creciendo, cada vez tenés más ponderaciones, más decisión personal, porque es una empresa privada, pero en la empresa pública, en el desarrollo público, el crecer implica que te tenés que someter más a la gente. O sea, me parece que está bueno, me parece que es algo valioso que tenemos que recuperar, porque está esta creencia de, no, mirá, yo antes era diputado y ahora soy gobernador, entonces me tengo que someter menos a la gente porque tengo más poder. Entrarías totalmente al revés. Tener más poder implica tener más responsabilidad. Entonces, si nosotros a los pibes les decimos que que alguien sea su gobernador, lejos de tenerle que rendir pleitesía y hacerle así con las manitos como si fuera un santo, le podemos decir, che, flaco, no me gusta lo que estás haciendo. De hecho, mi entrada a la política fue más o menos... O sea, de otra manera, mucho más amistosa. La política partidaria. Sí, pero fue tipo, che, me parece que esto se va a hacer distinto. Sí. Me parece que estamos perdiéndonos la chance de hacer, ¿no? Pero bueno, vos, Ale, recién acabás de decir, mirá, se puede encarar por acá, y cuestionaste una política educativa y te metiste de lleno con algo que nadie hubiera ponderado, quizás, que es un tema que público-privado en la educación, que es muy interesante. Claro, es que yo lo que me parece muy interesante me parece muy interesante para analizar y me parece muy triste a nivel realidad, que es que hoy en día los chicos lamentablemente tienen menos herramientas que antes, los de secundaria y los de universidad. Lo hablaba con vos la última vez que nos juntamos. Yo prefiero que haya un chico que... todo esto en un entorno de quilombos paritarios, cuando no tienen clase, o sea, el tipo tiene 17 años y no sabe dónde está Tucumán en el mapa. Yo prefiero que ese mismo tipo que no sabe dónde está Tucumán en el mapa cumpla a los 18, pero a los 18 ya tenga por lo menos un certificado de desarrollo web o un certificado de programación que le permita llevar un plato de comida a la mesa y una herramienta en el mundo real. Sí. En el mundo real, súper. A que el chabón tenga que hacer 3 años más de secundario o a que el chabón pase de secundario. Sí, claro, habilidades reales. Eso también es algo que yo soy muy crítico del sistema educativo. Tenemos profesores, que es una profesión súper digna, que no se capacitan. Hay gente que está enseñando lo mismo que le enseñaban a mi viejo, lo mismo que le enseñaban a mi vieja,
Y a mi hermana le enseñaron lo mismo que le enseñaron a mi viejo y a mi vieja, y mi hermana tiene Y ahí la importancia de los institutos de formación docente, que son más de 1.500 en Argentina, y terminaron siendo centros de adoctrinamiento. Entonces, a ver, no todos, pero quiero decir, sin desmerecer la docencia, pues para mí es la profesión más importante. O sea, docente, médico, policía, para mí van todos en el mismo labón. Y digo, qué importante lo que dice Ale, ¿no? De empezar a decir, bueno, a ver, ¿la escuela para qué? ¿Para un trabajo? ¿Para la realización personal? ¿La escuela para pasarla y ya está? ¿Para qué la escuela? Pero ¿cómo sostenés eso después? O sea, mi pregunta es porque... No, eso es un parche. O sea, por eso digo, obviamente. O sea, vos le planteás al chico, y esto me interesa porque seguramente después esto sabemos en qué termina esta conversación que está bien. Todos vamos a comentar algo de lo que estamos conversando en redes, lo vamos a hablar con nuestros amigos, seguramente después mandemos un fragmentito de esto a nuestros amigos para ver qué les parece la posición que planteamos, es típico, y seguramente eso haga que algún otro joven escuche esto, o que por ahí nos está escuchando ahora, vaya uno a saber, ojalá. Pero la pregunta es, porque yo me pongo en el papel, digamos, como que me retrotraigo un poco a mi infancia como más prematura, y me pongo con esa visión del mundo en esta edad, ¿no? Como diciendo, bueno, entendiendo que hay muchos chicos que tienen, por ahí a mi edad, la formación que yo tenía hace 4 o 5 años por un montón de vulnerabilidades que hay en el sistema. El punto es, a ese chico, ¿cómo más allá de explicarle que es súper importante, cómo le demostramos que es súper importante? Porque la educación quizás, nosotros confiamos en ese proceso, porque nuestros padres ofician de barrera de contención. Quizás no todos tienen esa barrera de contención che, mirá, seguile metiendo, che, mirá, anda. O sea, ¿cómo inspiramos confianza? Porque también la educación, para nosotros, o sea, desde el mejor colegio privado hasta el más deficiente de los colegios privados o públicos, lo que sea, van a tener déficits educativos porque están mal pensados los programas o porque están muy involucionados. ¿Cómo hacemos para volver, que los chicos vuelvan a creer en la educación? O que crean, porque no sé hace cuánto tiempo no creen. Yo creo que hay un trabajo que venimos haciendo desde Estudiantes Organizados desde hace ya 2 años y que tiene para largo, que justamente reivindica no solamente el mérito, sino es el hecho de que estudiar garpa, ¿no? Decimos nosotros en la agrupación, decimos estudiar garpa, y cosas concretas. Este año entregamos 47 becas UADE para que chicos de bajos recursos puedan acceder a la universidad. Y digo, eso me parece algo súper concreto, que lo hicimos desde la agrupación, lo hicimos sin ningún tipo de cargo público, sin ningún tipo, quiero decir, desde la sociedad civil, jóvenes organizados, decidimos compromiso, remando, con muchas reuniones, con mucho, el equipo que fue a entrevistar a cada uno de los chicos en cada punto del conurbano bonaerense, en cada punto de las zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, eran los mismos chicos que hoy están terminando de rendir los finales de la universidad, y son mis compañeros y mis amigos de Estudiantes Organizados. Entonces ahí, y quiero mencionar y felicitar a Nicolás Esquivel, a Bruno Wetzel, muy importante, obviamente a Valentino Díaz, pero muy importante el ejemplo, ¿no? El ejemplificar. Mirá, yo te muestro lo que a mí me transformó a mí la educación, lo que cambió en mí. Y creo que cuando empezamos a llevar ese mensaje de, che, mirá, no es solamente el laburo, es que te abre la cabeza, es que lo podés pensar de otra manera, es que te da otra perspectiva, es que vos vas a superar a tus papás, pero no en el sentido de, no, porque yo soy mejor, sino de decir, esa movilidad social ascendente que se perdió en algún momento en Argentina, que permite la educación y que permite la educación pública, y la educación pública como igualador de oportunidades, y no como una cosa de, no, sí, bueno, la verdad, 19 materias previas te podés llevar en Santiago del Estero. No, como eso de lo concreto. Ahí ya perdiste, ahí ya bajaste nivel, ahí ya tenés un chico que no es que no tenga esperanza futuro. Yo creo que todo el mundo es rescatable, y es una tarea muy difícil, pero todo el mundo es rescatable. Pero ahí ya tenés un chico que... Ojo con los nini en Argentina, hay que tenerlos en cuenta también. Claro, bueno, pero ahí ya tenés un chico, de eso que vos decías, que ya como que va a pasar solo de año, tipo como que va a ponerle menos esfuerzo, va a quererlo más fácil, va a querer trabajar en algo que sea quizás más manual, que es perfecto. Pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos caer, o yo quiero que la Argentina no caiga en ser una China, donde tengamos todos
absolutamente todos trabajadores primarios que trabajan... Sí, peones. Sí, peones, que seamos un país donde la única mano de obra calificada que podamos ofrecer sea un tipo que sabe cortar madera, sabe soldar. Sí, si no bajar la vara. Claro. En tengamos especialistas en cosas, o sea, no tengamos ingenieros. La ciencia argentina es... Yo lo reivindico. Sí, en ese sentido, creo que para cerrar, que tenemos ahí una breve pausa, la realidad es que volvemos al mismo tema. Yo para bajarlo en términos concretos, yo y traigo otra vez una metáfora muy lisa y llana. Todos alguna vez de chiquitos acá jugamos un jueguito de la computadora. Creo que sí, alguna vez incursionamos en algo. Sí. ¿Es lo mismo si a vos el jueguito te lo dan empezado que si vos lo tenés que empezar desde cero? Cuando lo terminaste, no, te sentís mucho más contento. Bueno, entonces, nuevamente se rompió esa cadena de incentivos de yo lo logré con mi orgullo, con mi esfuerzo. Creo que eso es lo que falló y creo que eso genera esto. Y, vamos a... Sí, ahora después del corte vamos con lo de universidades, que es una triste realidad, pero es algo que afrontar. Bueno, vamos a ir a un corte. Dale. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ahí estamos nuevamente, bueno, volvemos de la pausa. En este bloque quizás se va a dar algo especial, yo creo que está muy bueno. Estamos todos, creo que en este mes, estamos interpelados un poco por, además de todo lo que sucede en el país, naturalmente, por el Mundial, creo que es inevitable. Creo que, si tuviera que decir algo, el Mundial, no sé si están de acuerdo, creo que en realidad muchas veces se tiende a hablar de que es como fútbol, que es un deporte, que es un juego. Creo que en este caso, con todo lo que está viviendo la sociedad y paralelamente con el equipo que tenemos, con esa selección que representa tantas cosas, creo que, yo lo vengo diciendo hace mucho, este Mundial más que un juego es un mensaje, me parece. Es una forma de ver cómo algo que tiene que ver con Argentina puede, estar compitiendo en el ámbito internacional, puede insertarse en el mundo, puede estar en los lugares de primer nivel, más allá de después cómo le vaya al equipo, pero cómo puede estar en los lugares de primer nivel si seguimos los valores de la responsabilidad de un proyecto, si somos serios, si priorizamos el trabajo, que creo que está buenísimo, es algo totalmente accesible a cualquier persona que ve el fútbol y que lo observa, o sea, creo que está buenísimo como ejemplo lo que está pasando en ese sentido para marcar un rumbo que necesita el país. Quizás parece recontra accesorio, pero creo que es una especie de traspolación que se hace, una metáfora, una ironía del destino que aparezca un emblema así en un momento tan adverso. No sé cómo la ven o cómo viven eso como jóvenes que creo que nos interpela el tema. Mira, yo personalmente soy extremadamente futbolera, amo el fútbol desde que nací, un poco más de casualidad no fui... Ahí está, ahí lo tenemos a Sí, Julio sí, Ricardo en escuchar. línea. La verdad es un placer. Yo a Julio lo escuchaba de chico cuando veía los partidos de Boca. Soy hincha fanático de Boca y lo escuchaba de chico en esa dupla memorable con Marcelo Araujo. Lo saludamos que está en línea. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Qué gusto poder saludarlos. Buenas tardes para todos ustedes. Un placer estar siempre por Ecomedios y más en conversación con todos ustedes. Gracias, Julio. Es un placer para nosotros tenerte con tu experiencia, con todo el compromiso que le has puesto al deporte a lo largo de estos años. Y bueno, ante todo, preguntarte así ya desde el vamos, ¿qué te despierta esta selección? Es una buena estructura de fútbol. Simplemente como un preámbulo, te señalo que este campeonato va a marcar un antes y un después. El fútbol hasta ahora se venía manejando tirando nombres propios que se hacían dueños en 2 o 3 casos de cada uno de los equipos. Hoy la inteligencia artificial se ha hecho dueña no solamente de los dispositivos alrededor de la cancha, sino también del trabajo de los directores técnicos. Hay una profunda investigación de cada uno de los técnicos de cómo funciona el equipo adversario. El equipo argentino, con un muy buen técnico, muy inteligente, muy moderno, tiene una plataforma digital. Desde ahí va sacando las diferentes tácticas según sea el rival. Y como el reglamento permite 5 cambios, si el rival cambia la estrategia, si en lugar de defenderse sale a atacar, él tiene los cambios a su disposición para poder hacer los relevos correspondientes. De modo que este fútbol, que a mí me gusta mucho, es un fútbol profundamente táctico. Y desde ese lugar es que Argentina tendrá que encontrar pasado mañana los recursos para pasar a cuartos de final. Podríamos decir entonces, Julio, que el fútbol está empezando a ser cada vez más reflejo de la intelectualidad, en el buen sentido, no como una cosa cerrada de laboratorio, sino como de exaltar y de potenciar el intelecto, el análisis, el estudio, lo que es el contenido educativo y conceptual del fútbol. Sí, es un cambio conceptual, ¿no? Es un cambio conceptual. Argentina tiene un técnico que entiende perfectamente la modernidad del juego, de modo que contra Arabia, cuando debutó la selección argentina, se encontró con la sorpresa de un equipo que jugaba con 5 defensores y los ponía en la mitad de la cancha. Esto contribuyó a que se amontonaran volantes, los del equipo árabe y los del equipo argentino, en terreno del equipo nacional. Y esto no le permitió fundamentalmente a Messi encontrar los espacios, porque estaban todos amontonados, para poder parar, pensar un poco, elaborar con su talento enorme una salida, buscar a un compañero. E incluso solamente lo dejó a Di María sobre la derecha, y era necesario, de acuerdo a la táctica con que le proponía el partido Arabia, haber jugado con Acuña sobre la izquierda, porque de esa forma ensanchaba la cancha. Di María bien pegado sobre la derecha, Acuña por la izquierda, y entonces tenían que separarse los contrarios y ahí podrían haber aparecido los huecos. Bien, bueno, es interesantísimo el análisis táctico, además de lo tecnológico. La verdad es un gusto. Una pregunta más y ya les abro el juego también a los chicos, hablando un poco de contra Holanda, que Holanda juega bastante por los laterales. Abrimos el juego ambos. Países Bajos ahí, Países Bajos, mala mía. Países Bajos a partir de ahora. Hago una pregunta, Julio. El rol de Messi, que sabemos que está en una de las instancias así más, digamos, definitivas quizás de su carrera, es quizás uno de los últimos, o puede ser el último, esperemos que no, el torneo internacional de él. Vos, en términos generales, que estás abocado al deporte y a nivel internacional te ha tocado cubrir diversos eventos, ¿cómo observás la influencia de un líder, entiendo yo, positivo, como es Messi, en digamos, marcar una cultura en el deporte? ¿Qué crees vos que puede llegar a marcar él en términos deportivos para la posteridad, ¿no? como referente, más allá del estilo futbolístico, en términos del fútbol como una disciplina en términos generales? Creo que en eso el equipo argentino ha dado un verdadero ejemplo. Decía Marcelo Bielsa, que es un gran director técnico argentino,
que en el fútbol se puede ganar o perder. Lo importante es mantener la nobleza de los procedimientos. Y Argentina, cuando perdió contra Arabia, nada menos que en el primer partido del Campeonato Mundial, no hizo ningún escándalo, no protestó, no se burló de los rivales. Y cuando se clasificó, exactamente lo mismo, había pasado nada menos que a octavos de final y no se burló, no hizo ostentación de superioridad sobre el equipo polaco. Esto me parece que la nobleza de los procedimientos del equipo argentino es algo que hay que tener muy pero muy en cuenta. En un campeonato que no ha sido muy violento, hay solamente 2 expulsados y en general, por lo que he observado, no se dan faltas brutales, bestiales como en otro tiempo. Es una falta habitualmente producto del juego, del enfrentamiento, de ir a buscar 2 la pelota, pero nunca sale un defensor de uno u otro equipo con la intención, a este le voy a pegar, y le sale a llevárselo por delante, a punto tal que, insisto con esto, que hay solamente 2 expulsados, lo que está demostrando, bueno, que en ese aspecto se ha evolucionado bastante. Bueno, qué bueno esto que comentás y que mencionás. La verdad, yo pregunté ahí esperando un 10% de todo lo que nos explicaste, que está buenísimo, porque la verdad es que nos deja un mensaje este programa, siempre con la línea que lo plantea Jorge y demás, tiene un mensaje social, tiene un mensaje cultural de cómo, de qué país buscamos, y todo esto que vos bien comentás construye no solamente al ámbito deportivo, sino que también construye a un mensaje para el país, y es un capital humano y social para el país a futuro este tipo de conductas. Dicho esto, quiero abrirles el juego. Está con nosotros Ariana Meilinger, que es referente estudiantil en estudiantes organizados y demás, y trabaja muchísimo por lo que es la educación. Estoy seguro que ella te va a querer hacer una consulta. Le abrimos el juego a ella. Ariana, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en el programa. No, yo en realidad, más que una pregunta con mirada social, quería preguntarte cómo ves al equipo de cara al viernes, que creo que es lo que todos queremos saber, después de enterarnos de que Rodrigo de Paul no va a poder jugar. Estaba sonando Paredes, ¿qué pensás que va a hacer Scaloni ahí? Y bueno, obviamente me pareció muy importante esto que mencionaba sobre como que jugamos en equipo, ¿no? Argentina está jugando en equipo, ya no es una cuestión de nombres, de individualidades, y ahí hacer un paralelismo, ¿no? Con el país y llamar a que la gente empiece a jugar más en equipos y olvidarnos de los nombres que no son tan importantes al fin y al cabo. Sí, exactamente. Es tan preocupante la formación del equipo, del grupo, que el equipo argentino en ese aspecto ha logrado, después de más de 30 partidos invictos, una cohesión de entendimiento, de amistad, de fraternidad, que da gusto que el fútbol argentino esté representado por este grupo de gente. Yo creo que pasado mañana, me hablabas ya puntualmente, creo que va a esperar qué propuesta le va a hacer el equipo adversario. Un equipo adversario que es de temer. Creo que el pronóstico puede ser favorable, pero en el fútbol se gana y se pierde. Yo creo que, bueno, Dibu Martínez será el arquero, y en el fondo va a jugar con Montiel, me parece, con Romero, con Otamendi y con Tagliafico al principio. Tagliafico es un defensor mucho más eficiente en la marca que pasando al ataque. Si las posibilidades le entregan para que pase al ataque, en lugar de Tagliafico va a jugar a Acuña. Y en la mitad de la cancha hablabas de una falta tan importante como la de Paul. Bueno, pero ahí estarán jugando McAllister, Paredes y Enzo Fernández, que es un jugador ya insustituible porque puede cumplir las 2 funciones, de obstruir el juego, de recibir la pelota, de pasar de la mitad de la cancha, ser un entregador, generador de fútbol, ser otra preocupación para el equipo adversario, lo que naturalmente le va a permitir a Messi, que se mueve permanentemente buscando espacios, encontrar los lugares vacíos para luego poder conectarse con Di María o con Julián Álvarez, que me da la impresión
esto es sensación personal porque el técnico no ha confirmado absolutamente a nadie, Julián Álvarez va a jugar junto con Di María a la hora de atacar. Buenísimo. Bueno, creo que es súper interesante, súper clara la respuesta de Julio, ¿no? Sí, ¿Es así? clarísimo. Y ahí no sé si Ale, vos querías sumar algo, alguna inquietud que ahí le hacemos unas últimas consultitas. Si vos querías sumar algo desde el punto de vista de este mensaje que plantea Julio, de bueno, el rol del equipo y cómo hacemos para traspolar esto después a lo social, ¿no? A mí me parece, siempre lo voy a llevar hacia lo político, discúlpame, pero a mí me parece que la selección después del primer partido hizo algo que la Argentina debería empezar a hacer, que es el tratar con resiliencia las derrotas. O sea, nosotros como argentinos acá, para mí la salida no es Ezeiza, creo que deberíamos empezar a dar el mensaje como jóvenes a nuestros compatriotas del hecho de que la Argentina se la arregla entre todos y entre todos tenemos que salir adelante. Porque al fin y al cabo siempre vamos a terminar remontando. Eso es lo que tenemos que tener en clave. O sea, no hay mal que dure 100 años. Tal cual. Así que nada, después veremos cómo festejamos el viernes y después veremos cómo festejamos cuando se normalice toda la situación en nuestro país. Bien, bueno, y en ese sentido preguntarle a Julio, yo creía que iba a preguntar, pero me hace el pie para hacer una pregunta final. Ahí en todo un poco en este espíritu, ¿no? Ante todo, bueno, agradecerte por la comunicación, Julio. Ya vamos cerrando la comunicación que acá nos marcan los tiempos en el piso. La verdad, muy valorable todo lo que transmitís. La verdad, en lo personal, recién escuchaba el equipo cuando lo contabas y escuchaba la voz de los partidos de fútbol de Boca que veía de chico. Me traía muy gratos recuerdos con mi viejo ahí en la tele de la cocina viendo los partidos, con vos ahí en los comentarios y con Marcelo Araujo en los relatos. Grandes recuerdos. Y bueno, nada, agradecerte por la comunicación, que vos puedas cerrar un poco comentando o transmitiendo lo que vos sentís, o sea, por qué sentís que el fútbol en general y en este término en particular, en un momento tan complicado como lo que pasa al país, puede ser una herramienta transformadora para una sociedad, puede contribuir a la transformación de una sociedad. ¿Cómo ves vos eso? Bueno, con el fútbol, yo lo diría con casi todos, no con casi todos, con todos los deportes que cumplen una tarea social fundamental. Los clubes en la Argentina son de los socios. No ocurre lo que en el resto del mundo, que los capitales se han ido apoderando de los clubes de fútbol. Acá no van a poder, aunque lo están intentando, cambiándole el nombre al campeonato argentino, ahora se llama Superliga, porque los clubes son de los socios. De modo que los clubes en la Argentina cubren las 30 actividades deportivas. Incluso casi todos tienen jardín de infantes, escuela primaria, secundaria, universidad, y le dan desarrollo a todas las actividades que tiene el deporte. Y yo creo que este campeonato mundial está demostrando, es como para sacarle una chapa al fútbol. Juegan los 5 continentes. Hay equipos europeos que son la mayoría, africanos, asiáticos, americanos y de Oceanía. Están los 5 continentes demostrándole desde el fútbol, desde un juego, desde un deporte, desde el mundo lúdico en general, de que es posible, con un ordenamiento, respetarse entre todos y poder vivir juntos. Si el fútbol puede, ¿por qué no van a poder todos los demás? Qué lindo mensaje, la verdad, Julio, muchísimas gracias. Cerramos acá que el tiempo es tirano, en el piso ya nos marcan eso, pero te quiero agradecer de verdad muchísimo y de parte de todo el equipo que hace este programa. Me toca a mí en este momento ponerle la voz a esto, pero muy orgulloso de contar con tu presencia. Como te decía, una leyenda del periodismo nacional deportivo, y bueno, un placer tenerte analizando esta actualidad deportiva, social, futbolística, en todo sentido. Así que bueno, un gran abrazo. Bueno, estoy muy agradecido por el tiempo que me han dedicado. Les deseo lo mejor y nos estaremos viendo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego.
Así que bueno, ahí tenemos, me comentan que tenemos en línea y después de la conversación con Julio Ricardo, que la verdad un placer, a Pedro Rulet, el presidente de la Juventud Nacional del PRO, nuestra querida juventud. Perdón, Pedro, por la espera. Muchísimas gracias por la comunicación. No, al contrario, muy buen mensaje de Julio, la verdad que también un placer escucharlo y bueno, estar con ustedes y más con vos, que la verdad que tenés un gran compromiso no solo con la juventud del PRO, sino también con Grupo Sarmiento y cientos de jóvenes en el país luchando con una bandera tan importante como la educación. Gracias, Pedro, gracias por la valoración. La primera pregunta que te quería hacer en ese sentido, un poco viendo todo este contexto, nosotros hablábamos recién con Ariana y con Alejandro, que los tenemos acá en el piso, que ambos están consustanciados con el tema educación, ellos quizás más de un laburo de campo, que es muy interesante lo que hacen. Preguntarte, digamos, porque en los últimos días se habló mucho de la condena a la vicepresidente, se habló mucho de un montón de situaciones. ¿Cómo hacemos, vos que sos el presidente de la Juventud del PRO, creo yo hoy en día el partido que está más entonado con la altura de las circunstancias, ¿cómo hacemos desde la juventud para, de algún modo, cuáles son esas necesidades que vos sentís que interpelan profundamente a los jóvenes como primera instancia, y cómo hacemos para trabajar esas necesidades, ¿no? Porque parece que a veces la agenda estuviera alineada en otra sintonía, la sintonía que establecen un par de personas. ¿Cómo hacemos para llegar en profundidad a la sintonía de los jóvenes, que son los que hoy en día están sufriendo y que necesitan ser escuchados? Sí, obvio, toda la crisis y lo que va sucediendo en Argentina, al segmento que más les pega es a la juventud. Se ven los niveles de pobreza, donde el 50% de la juventud es pobre. Se ve en la desocupación, donde el 60% de los desocupados es joven. Se ve en la falta y lo difícil que es llegar a los niveles educativos, donde solamente el 16% lo logra terminar en tiempo y forma, y ese 16 sabemos que el 46 en matemática y el 45 en lenguas no tienen los niveles básicos. Entonces cada una de las realidades pega de lleno, pero siempre digo que la realidad de la juventud, la realidad de mi rango etario es muy heterogénea, y si bien obviamente los temas que aparecen en primera plana en los medios son los que por ahí copan la discusión política, pero me parece muy bueno que el joven tome voz de esos temas y aproveche para decir todas sus necesidades. Yo creo que el fallo de Cristina en la juventud tiene un gran impacto, querramos o no, y no va implícitamente derecho a los problemas de la juventud, pero que la Argentina sea un poco más igualitaria ante la ley, eso da un gran sentido, que los que pensaron este país con esa cabeza maravillosa, que fue uno de los primeros países en el mundo que quitaron la prerrogativa de sangre, parecía que estos tipos eran intocables, y se creían con esa impunidad y se manejaban con esa impunidad, y parecía que había ciudadanos de tercera, que éramos nosotros, y los jóvenes sobre todo, y ellos ciudadanos de primera, y ahí le doy la derecha a quien sea que diga y renombre la palabra casta, porque ellos se manejaban de esa manera, y con este fallo, la verdad que sabemos que va a haber más instancias, sabemos el juego que hacen con los fueros, sabemos el atropello y el apriete que está realizando el oficialismo con toda su estructura de gobierno ante la justicia, pero deja un gran antecedente que en la juventud, obviamente que no se va a ver el impacto y la correlación directa a los grandes problemas que tenemos, pero es un paso hacia una Argentina más normal. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos un país donde podamos desarrollarnos con todas nuestras aptitudes de la mejor manera posible, donde podamos vivir cada día mejor, donde podamos tener nuestras cosas y vivir con libertad. Así que el contexto hay que aprovecharlo y levantar la voz. Creo que esa es la manera, más allá que vemos que por ahí la discusión de los políticos y la realidad de lo que vivimos en el día a día son lejanas. Creo que en la juventud y en los que se involucran y en los que forman parte activa de los partidos políticos, desde las asociaciones civiles, donde sean, Pedro, tomando el rol de protagonista, la forma. ¿Cómo estás? Ahí te interrumpo porque justo me surge una pregunta que no quiero que se me vaya. Ariana Meilinger te saluda acá.
vos recién mencionabas el concepto de casta, ¿no? Y me parece interesante, vos siendo el presidente nacional de la juventud del PRO, ¿qué les podés decir a los chicos que hoy abogan por otra fuerza política? ¿O cómo vos hacés en tu día a día, digo, general, qué acciones concretas realizan desde la juventud del PRO para que no se vaya ese caudal electoral tan importante como es la juventud, que representa un 20% del padrón en Argentina, hacia otras fuerzas, ¿no? Se me viene el nombre de Milei, pero justamente porque vos nombrabas, ¿no? Hoy somos menos casta. ¿Qué estrategias están utilizando desde la juventud del PRO? No, primero es marcar que no somos todos lo mismo. Y cuando hablaba de casta, hablaba del kirchnerismo, que utilizó el poder para acrecentarse su bolsillo y acrecentar el bolsillo de sus amigos. Si hacemos un paneo rápido de lo que fue nuestro gobierno y de lo que son nuestros dirigentes y de lo que son cada uno de nosotros, no vas a encontrar ninguna causa judicial. Y cuando vas a la base de la juventud, te encontrás realidades realmente dispersas, jóvenes que trabajan y tienen dos trabajos y estudian y les sobra un par de horas al día y desde ese lugar se involucran y se meten, y lo mejor que podemos hacer es mostrar eso. Y la verdad que hay que valorizar a el que se involucra con todas. Siempre estuvo mal visto el que se involucraba y que se metía en política, no es algo de ahora. Pero el joven que se mete ahora vale el doble, porque la verdad que todos la estamos pasando mal. Y las circunstancias y los números que hablaba están dentro también de la realidad mía, de la realidad de cada uno de que se mete, vale el doble, porque a esa realidad se la animan a cambiarla desde adentro. Porque no es más fácil, pero sí es hacia donde te lleva el camino y es hacia donde quieren muchos dirigentes, y por eso quizás también hablen mal de la política en ese sentido, es que no se metan, que no se involucren, porque la forma, y lo decían y lo escuchaba a ustedes, es que todos pongan su parte. A mí me gusta que hablemos del tema de la casta, pero no me gusta que lo relacionemos tanto a un espacio... Sí. Que lo relacionemos tanto a un espacio político como Milei. ¿Qué me interesa de el tema de la casta y toda la agenda que se ha armado atrás de eso? Que los jóvenes han sido muy participativos y han logrado marcar, valga la redundancia, agenda a nivel nacional en cuestiones tipo muy importantes. Hoy en día se están trayendo a debates situaciones como, por ejemplo, el ambientalismo. El ambientalismo es algo bastante que puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo particularmente no estoy muy de acuerdo, pero es algo importante y es un tema que lo trajeron los jóvenes, lo trabajan los jóvenes, y es como tipo, los políticos acompañan. O sea, los políticos son los que presentan los proyectos de ley, pero generalmente está todo redactado por jóvenes, armado por jóvenes, pensado por jóvenes. Eso me parece muy interesante. ¿Y qué trae esto? Que los jóvenes se estén involucrando no solamente en militar, sino también en trabajar activamente. Yo siempre le digo a Gastón y le digo a varios compañeros, tu edad no es limitante para nada. O sea, vos porque tengas 20 años no tenés que estar por debajo de un tipo que tiene 30 o 40 o 50, porque capaz podés tener un debate súper serio y un debate súper rico con esa persona y ser alguien que tiene muchísimo para aportar a la sociedad también, desde el servicio público a la actividad privada. Me gusta de todo esto que se está dando en base a los jóvenes que se involucran tanto en el espacio de Milei como en el PRO, que básicamente haya gente muy valiosa trabajando realmente y que no sea acomodada a dedo como se solía hacer. Sí, totalmente, y tiene que ver con lo que mencionaba Pedro recién. Acá ya en el piso nos cierran un poco, nos hacen como el último minuto. Para cerrar, Pedro, porque creo que bien. El otro día hablaba con mi hermano, estábamos viendo el partido y le cuento algo de política y me dice, no, pero ahora déjame que quiero ver el Mundial. Los jóvenes, con lo que hablamos recién con Julio, muchas veces como que el joven está entusiasmado con el tema del Mundial. Nosotros estamos todos súper subidos a la escaloneta, por supuesto, pero el punto es, ¿cómo hacemos? Porque el joven está entusiasmado con eso porque es divertido. ¿Cómo hacemos para que el quehacer político
también le sea igual de cercano que lo que le es el Mundial. ¿Cómo acercamos eso? Ya para cerrar, nos queda un minuto, escucharte, que sos el presidente de la Juventud Nacional, y me parece muy importante tu postura y tu mensaje en ese sentido. No, ahí siguiendo un poco lo de Julio, yo creo que no hubo alguien que impuso agenda, porque no estuvo en agenda de discusión si está bien la venta de órganos o está mal la venta de órganos, si está bien la venta de bebé o está mal la venta de bebé. En la agenda está puesto el problema que tiene la juventud. Y sí, obvio que estamos todos hablando del Mundial, subir la escaloneta y estamos muy en esa, pero la realidad de la juventud y la realidad de la gente no se pierde. La inflación va a llegar al 100% y no sabemos si más. La pobreza, y salieron los números de la UCA hace poco, está en los peores rangos de la historia de la democracia. Entonces la vida de la gente sigue y le pega la realidad. Quizá hay que buscar el lado por donde encarar esa discusión y por donde encarar las conversaciones. Y el gobierno está usando esa carta. La única esperanza que tiene hoy el gobierno nacional, y hasta lo ha dicho la ministra de Trabajo y no se le cayó la media cara de vergüenza, la única carta que tienen son los partidos del Mundial. No tienen otra política pública. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar, y creo que tenemos que tomar fuerza para hacer la voz de esos. Perdón, estamos ahí pasados de tiempo, tenemos que cerrar, pero nada, no te quiero interrumpir. Agradezco mucho el mensaje. Acá con todo el piso te agradecemos un montón. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir, pero agradecerte la comunicación. Despedimos a la audiencia. También un saludo grande para vos, Pedro, y toda la gente de allá de la juventud. Y nos estamos viendo la próxima semana en esto que es Entre Ustedes y Nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.